La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, está ya con nosotros Carlos Arredondo, miembro y vocero del Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana. Con él habremos de platicar hoy un poco a la distancia de su colaboración, sino más bien en su carácter de miembro y vocero de este comité, sobre los avances en el proceso de selección de los aspirantes a este consejo y la revisión de documentación y la programación de las entrevistas. Carlos, gracias por estar con nosotros y bueno, para que nos des el reporte de finalmente cuántas inscripciones hubo, cuántas personas, cuántas mujeres pretenden ocupar este lugar que estará dejando Manuel Gil. ¿Qué tal, Marcela, Juan? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir con el auditorio los detalles de este proceso. En efecto, el pasado sábado, a las 24 horas del sábado, cerró el periodo que la convocatoria establece para recibir postulaciones para la vacante que quedará a partir del 5 de octubre en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Se inscribieron finalmente 22 personas. Es una participación muy importante, sobre todo si la comparamos con la que se registró el año pasado. El año pasado hubo un total de 36 inscripciones, si no recuerdo mal, y solamente 8 de ellas fueron de mujeres. Así que esta vez pues se ha superado de manera importante el número de mujeres que participaron el año anterior, y a mí me gustaría destacar, como lo hicimos en el comunicado que se distribuyó a la medianoche del sábado, lo relativo a el alto perfil profesional que tienen las aspirantes. La revisión preliminar que se ha hecho de los expedientes, una cuestión que vale la pena destacar es que, como ustedes saben, la convocatoria, porque la ley así lo plantea, exige tener por lo menos el nivel de licenciatura, exige tener un título profesional, pero de las 22 aspirantes, solamente 8 tienen únicamente un título de licenciatura y las 14 restantes tienen algún posgrado. 2 de ellas tienen el grado de especialista, 10 más tienen el título de máster y otras 2 tienen el grado de doctora. Entonces, me parece que la respuesta ha sido magnífica por parte de la comunidad femenina coahuilense y que la comisión tendrá pues una gran cantera de materia prima para poder seleccionar a un perfil muy adecuado para que sustituya a Manuel Gil en el Consejo de Participación Ciudadana. Uh-huh. Ciertamente, al revisar la lista, esto es lo primero que se destaca, la preparación académica. Aunque la preparación académica no necesariamente está vinculada al tema de corrupción y al tema anticorrupción, ¿no? Sí, claro. Yo quisiera, qué bueno que me haces esta pregunta porque eso permite decir que no es un hecho que se destaque porque eso sea determinante en el proceso. Lo hemos destacado porque creemos que es importante hacer hincapié, decirlo con todas sus letras, decirlo en voz alta, que esta idea que todavía flota en el ambiente de quienes consideran que es una concesión gratuita o que es una discriminación incluso que se haya emitido una convocatoria exclusivamente para mujeres, el dato de la preparación académica que tienen quienes han acudido a esta convocatoria me parece que demuestra con toda claridad que más allá de que habrá que revisar todavía la documentación y habrá que revisar la trayectoria de vida de cada una de las candidatas, existen mujeres en Coahuila y muchas que tienen un perfil que puede competir y que debe ser reconocido de manera igualitaria. Esa es la razón por la cual se destaca el hecho, no porque sea un asunto determinante. Exactamente. Bueno, la Alianza Anticorrupción ha emitido un boletín a propósito del cierre precisamente de las inscripciones para postularse y ir a la integración de este consejo. Y entre lo que destaca es lo que está pidiendo la Alianza es lo siguiente: la integración de las calificaciones de conocimiento y experiencias en los temas que competen al sistema a la cédula de entrevista de las candidatas.
el promedio de calificación es más alto como criterio para designar a la próxima consejera. Un criterio específico para la evaluación de independencia, autonomía y objetividad de las candidatas. Y dice, las organizaciones integrantes de Alianza refrendamos nuestro compromiso y convicción para formar parte vigilante, crítica y propositiva del proceso de designación 2018. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a lo que se está solicitando? Bueno, mira, creo que hay que destacar en este proceso de 2018 que a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, hoy ha habido un clima de diálogo. Todavía es un clima y un proceso de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que podría mejorar, y sobre todo podría mejorar en términos de los resultados que puede ofrecer. El año pasado lo comentamos algunas ocasiones, nosotros lo habíamos planteado este año, de que las organizaciones de la sociedad civil que tienen una visión crítica del modelo tienen razón y además están en su papel, pero que valdría mucho la pena que sus energías pudieran ser canalizadas a un proceso constructivo. No se había dado la oportunidad. En esta ocasión nosotros les hicimos una invitación para que tuviéramos un diálogo público. A nosotros nos dio mucho gusto escuchar que ellos aceptaron. Tuvimos una reunión con representantes de la Alianza Anticorrupción de aquí de Saltillo y de Torreón. Dialogamos abiertamente, de manera pública, respecto de sus inquietudes. Los miembros de la comisión, 4 de los 7 miembros que actualmente estamos trabajando en la comisión, estuvimos con ellos hace un par de semanas. Les expusimos las razones por las cuales algunas de sus propuestas son de compleja implementación. Les planteamos alternativas para poder mejorar el procedimiento, porque nosotros estamos en esa ruta. Les hicimos llegar un documento por escrito hace poco más de una semana, incorporando sus planteamientos a los documentos que rigen el proceso de selección, que son por un lado las reglas de operación de la comisión y por el otro lado los lineamientos para la calificación de los expedientes y de las entrevistas. Nosotros hoy por la tarde tenemos una reunión en la que el primer punto del orden del día es justamente discutir estas propuestas de modificación de las reglas con las cuales se va a desarrollar el resto del proceso de selección, y antes de pasar a la revisión de los expedientes habremos de dejar la nueva versión de las reglas que publicaremos de manera inmediata en la página web de la comisión. Vale la pena, sin ánimo de polemizar, Marcela, plantear que algunas de las cuestiones que se nos han pedido, nosotros hemos explicado por qué son de difícil implementación, o algunas, digamos, poco riesgosas, porque tienen que ver con el hecho de, por ejemplo, se nos pidió que hiciéramos públicas las declaraciones de interés de las candidatas. Lo que nosotros les planteamos es, bueno, el problema es que las declaraciones de interés tienen muchos datos personales sensibles, de los cuales ni siquiera las candidatas son titulares, y si no hay autorización expresa del titular de los datos, no se puede disponer de ellos. Estamos preparando versiones públicas para que las declaraciones de interés puedan ser conocidas en todos aquellos datos que son susceptibles de hacerse públicos por parte de la comisión. A ver, danos un ejemplo que podría contener una declaración de interés que pudiera, no sé, poner en riesgo, o por qué la discrecionalidad en el manejo de los datos. No, el tema, por ejemplo, es una candidata en su declaración de intereses tiene que declarar por ejemplo, participación en empresas y de qué tipo tienen sus familiares en primer grado, ¿sí? Entonces, en la declaración de intereses viene el nombre de la persona, la participación que tiene en la empresa, el tipo de participación que tiene, el monto de esa participación, y esos datos la candidata no es titular de esos datos, ¿sí? Sí. Y la ley exige que para que una entidad pública que tiene datos personales los pueda difundir, necesita tener la autorización expresa del titular o de la titular de los datos. ¿Pero tiene que ser exclusivamente de parientes en este caso? ¿O tendría que ser exclusivamente de parientes la información que pudiera solicitarle a las candidatas? ¿O tendrían que ser también, por ejemplo, amigos cercanos?
o compadres o con una vinculación más próxima? No, digamos, el formato de declaración de intereses que se está utilizando, que es el formato que desarrolló el IMCO, digamos, lo que hace es solicitar información de los familiares cercanos, porque es allí donde eventualmente podría haber un catálogo de potenciales conflictos de interés, y además es como el elemento que permite visualizar los vínculos de carácter material, comercial, económico que puede tener una persona, y te dan la idea acerca de la independencia que puede tener respecto de actores dentro del sector público o del privado. Uh-huh. Ahora, ¿qué otras cosas de lo que propone Alianza Anticorrupción pudieran no ser factibles? Bueno, mira, nos han pedido que se tome en cuenta de una manera distinta las calificaciones. En el caso de las calificaciones, los lineamientos que se elaboraron desde el año pasado, lo que planteaban era que la cédula de evaluación de las entrevistas solamente se utilizara para lo que tiene que ver con decidir, la cédula de calificación de los expedientes solo se usara para definir quiénes pasan al proceso de las entrevistas. Lo que nosotros estamos proponiendo este año es que la cédula de calificación del expediente no se deseche, sino que se sume sin deliberación con la cédula de calificación de la entrevista, y que las 3 candidatas que tengan mayores puntajes sumados, la cédula del expediente con la cédula de la entrevista, sean las que integren la terna final, cuyos expedientes se discutan en la sesión pública en la cual se va a hacer la designación. Digamos, esta es una de las cuestiones que estamos planteando que se incorpore a las reglas a partir de lo que la Alianza Anticorrupción nos ha dicho. Pero, por ejemplo, hay otras cuestiones que nos han hecho llegar en un documento posterior a la reunión que sostuvimos, como por ejemplo que se pondere distinto a una persona que tiene ingresos que superen el 50% de sus ingresos por contratos gubernamentales. Y nosotros les hemos dicho que eventualmente podríamos estar de acuerdo en que ese es un criterio deseable, pero el problema es que nosotros no tenemos mecanismos para obtener esa información, ¿sí? Y la declaración de intereses no te los da, ¿sí? Nosotros tendríamos que tener un acuerdo con la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, para poder obtener la información respecto de los ingresos de las personas durante los últimos 4 años, y que nos permitiera efectivamente tener toda la información de los contratos gubernamentales del sector federal, estatal y municipal para poder hacer la comparativa. El problema es de complejidad operacional, ¿sí? No hay una base de datos donde se pueda ir a consultar esa información, más allá de que pudiéramos o no estar de acuerdo respecto de que ese criterio sería importante tenerlo sobre la mesa y como parte de las reglas. Ajá. Bueno, y Carlos, entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue hoy es la revisión de los expedientes para determinar quiénes de las 22 aspirantes cumplen con los requisitos formales de la convocatoria, es decir, que tienen al menos 30 años cumplidos, que poseen un título profesional con al menos 5 años de antigüedad, que tienen experiencia verificable en alguna de las áreas y que han presentado todos los documentos que les solicitaba la convocatoria, además de la revisión que haremos en las bases de datos de los partidos políticos que proporciona tanto el INE como el IEC para saber que no están registradas en algún padrón de militantes, y definir el calendario de las entrevistas que se realizará la próxima semana. También tendremos que definir el día de hoy si entrevistamos solamente a 10 personas, que es una propuesta que está en las reglas de operación, o si entrevistamos a más personas o eventualmente a todas las que pasen el primer filtro, y después vendrá la convocatoria al foro ciudadano, en el cual vamos a convocar a los académicos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los periodistas, a los investigadores, a todas las personas que estén interesadas en el tema, a que puedan proporcionar la información adicional a la comisión que consideren que debe tenerse en cuenta en el proceso de la toma de decisión, y finalmente tendremos entre el 4 y el 5 de octubre
la sesión pública en la cual se va a hacer la designación de la nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Oye, Carlos, y para evitar polémica, ¿no han considerado la posibilidad de que no nada más sea un obstáculo la militancia a un partido, sino también ser simpatizantes? Bueno, el problema es, y eso lo discutimos en la sesión que tuvimos con Alianza Anticorrupción, me parece que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en relación a dónde está la frontera entre lo que pudiéramos considerar deseable como reglas y lo que está en la ley. La ley no la hicimos nosotros, la ley la hace el Congreso y los requisitos para poder aspirar al cargo son muy claros. Nosotros no podemos agregar al proceso de selección cuestiones que no sean objetivas y que no estén en la ley, y el asunto es cómo se mide la simpatía. Es decir, una persona que tiene una fotografía con un político prominente de un partido político, ¿se le debe considerar simpatizante? Alguien que publicó un tuit, el problema es la alguien que ocupa un cargo público en algún momento dado, alguien que pertenece a una asociación que no se requiere ser militante, pero sí simpatizante, no podría ser suficiente como para comprobar cuál es su simpatía, cuál es, hacia dónde está enfocado el favoritismo que tiene hacia un partido. Sí, insisto, yo lo que creo es que no es un asunto de creer si esa regla sería deseable o no, sino si se puede añadir arbitrariamente por parte nuestra, porque consideramos que debería estar y al legislador se le olvidó. Hay que recordar que en nuestro sistema normativo, más allá de que podamos o no estar de acuerdo de que está bien que así sea o no, tiene sus virtudes, tiene sus defectos. La regla la hace un órgano y el que la aplica es otro. Eso es lo que se llama heteronomía de las normas, ¿sí? Entonces, digamos, más allá de la idea que tengamos de ese modelo, bueno, ese es el modelo que nosotros tenemos, y nosotros no podemos agregarle reglas que restrinjan los derechos de los ciudadanos. Podemos agregarle reglas que los expandan, como hicimos, por ejemplo, con el criterio de paridad. La ley dice, se procurará, y nosotros dijimos, no, habrá paridad de género. Sí, pero igual podrían contemplarlo como algo que tendrían que platicarlo con el legislador, ¿no? O sea, Sí, claro. Allá iría en todo caso yo decir, esa es una propuesta que hay que hacerle al legislador en todo caso, pero que nosotros no podemos agregar simplemente porque nos parezca que eso es deseable. Si eso claro, eventualmente implica una restricción al derecho que tienen las personas de participar en los asuntos públicos, tal como lo definió el legislador. Bien, pues Carlos, le daremos seguimiento a todo el proceso, por supuesto, con todo el interés, porque finalmente sabemos que nos estamos ahogando en corrupción y necesitamos ponerle un freno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, buen día. Gracias, Carlos Arredondo estuvo con nosotros.